¿Puede Colombia convertirse en Argentina con Petro? Hoy vamos a analizar las propuestas políticas de Petro para poder responder a esa pregunta. Antes de empezar quiero hacer una aclaración. En este video no voy a juzgar a Petro por quién es. No me importa si es corrupto, guerrillero, narco o una señora. Videos como ese ya hay a montones. Lo que voy a hacer es analizar esto. Colombia, potencia mundial de la vida. Habiendo genias del marketing como la autora de Miel Gibson, ¿en serio van y contratan al tarado que se inventó el nombre Colombia, potencia mundial de la vida? En fin, lo que voy a hacer es buscar entre sus propuestas oficiales, Colombia, potencia mundial de las virgas, medidas que ya se hayan tomado en Argentina. Y luego te voy a contar cuáles fueron las consecuencias y a qué tenés que prestar atención. Básicamente el video que me hubiese gustado que un venezolano haga sobre Argentina hace 15 años. El cambio es con las mujeres. Obviamente que ese título es del mismo autor del título de mierda de todo el documento. Guardianes del agua. Así empieza el capítulo de las políticas sobre las mujeres. Y lamentablemente no es un accidente. Resulta que antes, mucho antes, las mujeres eran las que traían agua del río. Y por eso Petro usa la frase guardianes del agua, para reconocer el aporte de las mujeres en las tareas del pasado. Lo cual, si me preguntas, no solamente me parece retrógrada y reduccionista, sino que también un poco ridículo. A ver, entiendo que no es una competencia, pero si vamos a hablar estrictamente de mérito, el hombre cada vez que salía a cazar podía perder la vida. Mientras que la mujer cuando iba a juntar agua al río, bueno, dudo que muera apuñalada por un salmón. Pero más allá del chiste, malo, hay una razón mucho más profunda para usar guardianes del agua. Leamos un poco más. Guardianes del agua y de la tierra fértil, defensoras del territorio y la biosfera, cuidadoras y tejedoras de vida. ¿Notaste el detalle? En lugar de decir madres, médicas, científicas, profesionales, decidieron caracterizar a la mujer por sus roles más básicos. Y eso ahí no es un accidente. Si el texto dijera médicas, científicas, ingenieras y bla, 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 las mujeres que no son esas cosas no se sentirían identificadas y no votarían por Petro. En cambio, si caracterizas a la mujer como la que trae el agua o cuida a alguien, las profesionales te van a ver como compasivo y empático y te van a votar. Cuando creas colectivos electorales, tenés que hacerlo en base a cosas que tiene la mayoría, como el color o el género. El problema con eso es que lleva a un lugar terrible. La muerte de la idea de la mujer realizada, empoderada, profesional. Algo que en Argentina pasa y mucho. Y si crees que estoy exagerando, presta atención durante todo el video cómo todo el documento reduce a la mujer a sexo y esto, algo que trae agua. Feminismo, paridad en cargos públicos. Una democracia profunda requerirá la representación real de la mitad de la población colombiana. Las mujeres ocuparán al menos 50% de todos los cargos públicos en todos los niveles y las ramas del poder. ¿Y esos cargos los van a ocupar porque son arquitectas? ¿Porque tienen mucha experiencia? ¿Porque son muy inteligentes? No, porque son mujeres. De vuelta, sexo. Y además, representación democrática no es contratar a personas de un sexo u otro, es votar. Y hasta donde yo sé, en Colombia las mujeres ya votan y por lo tanto ya están siendo representadas democráticamente. Entonces, ¿por qué prometer el 50% de los cargos públicos? Bueno, antes de responder eso, leamos la letra chica. No dijeron 50% de mujeres, dijeron al menos 50%. Eso significa que un ministerio puede tener 75 o 100% de mujeres. En otras palabras, la planta pública puede duplicarse o triplicarse. Y el objetivo es eso, creación de cajas. En otras palabras, nuevos lugares donde concentrar fondos públicos para después robarlos. Y no estoy acusando a Petro de robar. Solo digo cuál es la metodología argentina. Los políticos crean empleos públicos, contratan a sus aliados y amigos y muchas veces se quedan con un porcentaje de los salarios. Como es el caso de la organización social política Polo Obrero, que se financia quitándole un 2% a cada pobre que cobra un plan de asistencia social. Polo Obrero creado por políticos. Planes sociales creados por políticos. Beneficiarios políticos. Y cuando dije triplicar la planta, no estaba exagerando. En Argentina, cada 100 empleados privados tenemos 55 empleados públicos.
Ah, y aún no terminé con la letra chica. Este cambio será con las mujeres con todas sus formas de organización colectiva, nutriéndose de las perspectivas y enfoques feministas y antipatriarcales. Sí, no es que van a contratar 50% de mujeres, van a contratar 50% de feministas. Como que las feministas representaran a las mujeres, ¿no? Sistema Nacional de Cuidado. Crearemos un sistema nacional de cuidados que reconozca, recompense, reduzca y redistribuya ¿Por qué todas con R? el trabajo de cuidado feminizado a través de instrumentos de política pública. ¡Yay! Más reconocimiento a las mujeres por tareas básicas. Valoración social y económica, ingreso básico, empleo garantizado y derecho a la pensión. Impuestos, impuestos, impuestos. Te lo traduzco, si te quedaste en casa cuidando a tu abuela y, bueno, sos mujer, ¿no? Porque si sos hombre y te quedaste cuidando a tu abuela, a la mierda vos y tu abuela. Como te decía, si sos mujer y te quedaste en casa cuidando a tu abuela, Petro te promete un subsidio y una pensión para cuando envejezcas. A lo que yo me pregunto, ¿la abuela y la mujer tenían techo? ¿Tenían comida? Si la respuesta es sí, es porque alguien más estaba saliendo a trabajar día a día para que no les falte nada. Así que, no sé, quizás podríamos decir que el trabajo feminizado del cuidado ya estaba siendo reconocido. ¿Hola? No entendiste nada, pelotudo. La mujer es esclava de los mandatos patriarcales y está obligada a cuidar de su abuele. Por eso el Estado debe intervenir y reconocer sus derechos con un subsidio para que deje de depender del mandato del hombre proveedor. ¿Del hombre roedor? ¡Hombre proveedor! Ah, buenísimo. Entonces ya no es necesario que el hombre trabaje. No, entero blanquito, blanco, patriarcal, pito corto. Te lo voy a leer para que te quede clarite. El Estado, el sector privado y las comunidades proveerán servicios eficientes y de la más alta calidad en la atención de la población durante todas las etapas de la vida. Ok, esto ya me supera. Entonces la mujer que antes pasaba mucho tiempo del día cuidando a su abuela, ¿ahora va a cobrar un subsidio? Sí. Pero a su vez el Estado va a poner un empleado público para que también cuide a la abuela. Abuele. Ok, una preguntita más. La persona que estaba saliendo a trabajar para que la mujer y la abuela coman, ahora va a tener que no solamente pagar eso, sino que también un subsidio para la mujer y un salario para el empleado público que cuida de la abuela. No, lo paga el Estado. Ah, sos una sucursal de retrasos. Ministerio de Igualdad. Escuchá las responsabilidades que va a tener el Ministerio de Igualdad. Generación y articulación de las políticas públicas y los recursos para asegurar la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales entre hombres y mujeres en todas sus diversidades. Campesinado, pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rom. Y el resto de Age of Empires, supongo. Vamos a dejar algo en claro. Si yo agarro todo el dinero del mundo y lo reparto en partes iguales en toda la población, a los 5 segundos vuelvo a tener ricos y pobres. La realidad es que mientras algunos sí abrirían empresas exitosas, otros, bueno, drogas o algo mucho peor, comprarían Bitcoin. El dinero no es lo que nos hace desiguales, el dinero es un resultado más de nuestras desigualdades. Yo quiero ser como yo quiero ser y mi forma de ser se va a volcar en mis decisiones, lo cual me hará rico, pobre, feliz o profundamente estúpido. Pero definitivamente me va a ser distinto, desigual. Pensalo así, tus compañeros de la escuela, todos ellos más o menos tienen las mismas oportunidades que vos, ¿no? Hoy, ¿son iguales a vos? Y no es solamente posibilidades de dinero, también están las desigualdades genéticas, como nacer más rápido, más alto o más bello. Y hasta en esos casos puede no darse la regla. ¿Quién no tiene un amigo de 1,90 m que no quiere saber nada con el básquet? La desigualdad es voluntaria y también inevitable. Lo que sí podemos hacer para intentar tener una sociedad con mejores oportunidades para todos es mejorar el piso. Por ejemplo, teniendo una mejor educación básica. Pero como vas a ver más adelante, Petro no planea eso. Economía para la vida. El cambio climático profundiza las desigualdades, compromete la seguridad y soberanía alimentaria, agrava las condiciones de salud pública, exacerba los conflictos ambientales que aceleran la deforestación y el deterioro de enormes áreas del país como la Amazonia, agota el agua, amenaza la biodiversidad y amplifica la ocurrencia y las consecuencias de los desastres. Vamos a las medidas puntuales.
Ecologismo y justicia social. Ante la destrucción de la economía y la política de la muerte, Ah, sí, mirá, había una política de la muerte. avanzaremos en el establecimiento del equilibrio reproductivo entre la sociedad y el ambiente con justicia social. ¿Qué pasa si te dijera que el ecologismo no es aliado de la justicia social? Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué crees que los pitillos son de plástico? Para matar a las hijas de tortugas. No, mentira. A los pingüinos. No, tampoco. Porque el plástico es económico y resistente. Bueno, hacerlo de otro material puede ser más ecológico, pero también más caro. Y si el producto que compraste incluye un pitillo, adivina que va a salir más caro el producto que compraste. Lo cual a vos puede parecerte que no es tan grave, porque quizás en unos centavos, pero ¿a quién le duelen más los aumentos por más pequeños que sean? ¿A vos que tenés o a los que menos tienen? Agroecología. Promoveremos la agroecología y se prohibirá la utilización de sustancias tóxicas de alto impacto que atenten contra la soberanía alimentaria, el agua y la biodiversidad. ¿Sabés qué son los agroquímicos? Los agroquímicos son fertilizantes para que la tierra pueda tener más nutrientes y la planta pueda crecer más grande. Los agroquímicos son plaguicidas para que los insectos o animales no se coman la cosecha. Los agroquímicos son, en pocas palabras, químicos para que en la menor cantidad de tierra crezca la mayor cantidad de plantas. Trigo, soja, tomate, papas, marihuana, lechuga, huevos, zanahorias. Te jodió tanto que diga marihuana que ni siquiera te diste cuenta que dije huevos. Es por eso que no podemos dejar de usar agroquímicos. Pero si no te alcanza con esa aplicación, acá tenés dos razones más. Sin agroquímicos necesitaríamos más tierra para obtener la misma cantidad de cosecha. En otras palabras, necesitaríamos campos más grandes. Y para conseguir campos más grandes, habría que matar algunos ents, como por ejemplo el sabio bárbol, o el intrépido fresno, o Mariano, sin adjetivos. ¿No me entendiste? Vas a tener que deforestar, lo cual además de contaminar, también representa un aumento en los costos. Y dos, al tener campos más grandes, necesitas que las máquinas, como la cosechadora o los tractores, recorran más distancias. En otras palabras, gasten más combustible fósil, justamente lo que querías evitar, lo cual también representa un aumento en los costos y bueno, la huella de carbono. Así que en la utopía agroecológica hay menos árboles, más contaminación y aumento de costos que terminan doliéndole ¿a quién? A los pobres. Voy a tomar un poquitito de mujer. En nuestro gobierno no habrá aspersiones aéreas con glifosato o cualquier otro tipo de sustancia que envenene nuestros campos. Te lo traduzco. En nuestro gobierno no van a pasar aviones fumigando con agroquímicos. Pero lo tuvo que decir pelotudo. Petro, por frases como esa sé que no tenés ni la más puta idea de lo que estás hablando. Fumigar en avión es del pasado. Hoy en día se fumiga usando esto. Y la razón por la cual se usa esto en lugar de avión es porque el avión desperdicia demasiado agroquímico. En cambio esto lo tira más cerquita de la plantita y entonces nos ahorramos dinero. O sea, no es por razones ecológicas, es por capitalismo puro y duro. Y por otro lado, los agroquímicos existen desde la primer revolución verde que ocurrió en los años 70. Y no sé vos, pero yo veo que siguen cultivando los mismos campos de esa época hoy en día. Se ve que 50 años de agroquímicos no envenenaron la tierra y todo sigue siendo bastante fértil. Energías renovables. En nuestro gobierno se acelerará la generación de energías renovables y se impulsarán tecnologías que permitan el desarrollo del potencial de la energía eólica y solar. ¿Sabes lo que es un bajón de tensión? Bueno, esto. Es cuando a vos te llega menos energía porque mucha gente está consumiendo la misma red al mismo tiempo. Y la única forma de evitar que suceda eso es generar mucha energía y siempre constante. Cosa que ni la solar ni la eólica pueden hacer muy bien. Si no hay viento, no hay energía. Y si es de noche, no hay energía. Por más que podamos almacenar un poco en baterías, lo que almacenamos es poco y los costos son muy altos. Entonces, o baja la tensión o directamente se interrumpe el servicio. En otras palabras, o se te quemó la heladera o se te murió el abuelo que estaba conectado al pulmotor. Y luego termina pasando lo que le pasa a Alemania, que porque la energía nuclear era malvada, terminaron haciendo la transición a energías limpias como la eólica y la solar, y hoy en día tienen que usar gas porque lo que tienen de energía renovable no alcanza para cubrir la demanda. Así que si tengo menos generación de energía a un mayor costo, se podría decir que el ecologismo, bueno, no es de pobre, es de niños con dinero.
Y la razón por la cual llegamos siempre a estas encrucijadas es porque las personas que toman decisiones sobre energía son o feministas, o políticos, o progres, o estudiantes de humanidades. Pero claramente no alguien que sepa el tema. De una economía extractivista a una economía productiva. Propondremos al propietario del latifundio improductivo a activar la producción de sus terrenos y pagar los impuestos correspondientes. O en última instancia, venderlos al Estado para que éste a su vez lo entregue a las comunidades rurales. Te lo traduzco. Vamos a obligar a los dueños de los campos grandes a que lo trabajen por completo y paguen todos los impuestos que eso conlleva. Y si no lo hacen, se lo vamos a quitar, o sea, expropiar, y se lo vamos a dar a las comunidades rurales. ¿Y quiénes son las comunidades rurales? Familias desplazadas de sus tierras, cooperativas de productores agrarios y demás actores rurales. Esto no es nada nuevo, ya se hizo en Cuba, la Unión Soviética, Venezuela y otros países hermosos para visitar, excepto que te guste opinar. Pero te voy a explicar por qué es que no funciona. Primero vamos a lo básico. Lo que Pedro quiere es música. Pero, según él, los músicos no quieren tocar sus instrumentos. Así que la mejor forma de hacer música es quitarle los instrumentos a los músicos y dárselo a los que viven en el barrio. ¿Vos sabés tocar un clarinete? Yo tampoco. ¿Vos sabés usar una cosechadora? Yo tampoco. ¿Sabés la cantidad de agroquímicos que hay que usar o qué semilla exactamente comprar? Yo tampoco. La agricultura no es hacer un pozo y tirar una semilla. Hoy en día los productores agropecuarios compran a laboratorios sistemas de siembra que están especialmente diseñados para la zona donde se encuentran. La semilla está modificada genéticamente para ser inmunes a los agroquímicos específicos diseñados para matar cualquier otra planta que no sea esa semilla en particular. Y esa semilla, por las cualidades que tiene, no se puede plantar así nomás. Dependiendo del contexto, tierra, clima y químicos, se puede o inyectar en el suelo o incluso distribuir uniformemente con un sistema de presión por aire, entre otros métodos. ¿Se entiende? Hace años que esta escena no existe más. Por lo tanto, darle las tierras a los del barrio es literal asegurarse que esas tierras se echen a perder, se coseche menos, se genere desabastecimiento y los precios de la comida aumenten. Y además, ¿qué crees que van a hacer los empresarios cuando vean que empezaste a expropiarle la propiedad al vecino? Bueno, veamos qué hicieron en Argentina. Estas son algunas de las empresas que se fueron en los últimos 2 años. La democratización del saber. La investigación básica y aplicada será financiada por el Estado para potenciar su papel en la innovación tecnológica del sector productivo del conjunto de la sociedad. Esto me suena a algo muy similar en Argentina. Cuando ganaron los Kirchner, algo parecido a Petro, uno de los organismos estatales que más intervino fue el CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científicas y Técnicas. Un lugar donde se hacen muchos estudios. Y luego de la intervención política empezamos a becar científicos como Camila Díaz, autora de esta investigación científica. Experiencias de infancias trans en Patagonia Norte desde un abordaje etnográfico. A lo que yo me pregunto, ¿será muy distinto en Patagonia Sur? O Maximiliano Camps, becado por su muy necesaria investigación científica. La democracia y los derechos humanos frente al ascenso de la nueva derecha. El caso de Cambiemos 2015-2019. Muy interesante, un estudio con recursos públicos sobre la oposición. ¡Qué bueno! O mi preferida, Luna Doval, del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Repito, Geografía, Historia y Ciencias Sociales. Y su estudio científico es Amor, Mujeres y Política. El amor como práctica y discurso en los procesos de construcción de la ciudadanía femenina. Geografía, Historia y Ciencias Sociales. En Argentina el CONICET se usa para la creación de literatura ideologizada o la contratación de la sobrina de algún político. Aunque, para ser justos, puede que esto no pase en Colombia. El SENA reconocerá e incluirá los saberes, prácticas, rituales, territorios, autoridades, organizaciones y demás características de las economías populares. O puede que sí suceda en Colombia. Y los estudios científicos que te mostré no son ni el peor ejemplo, son el último ejemplo. Esos son algunos de los becados del 2021. Si realmente me tendría que esforzar en buscar estudios ridículos, Batman y Robin, ida y vuelta, las máscaras y el deseo homoerótico. O este otro estudio científico.
Historieta anal, cuando el cómic nos abre el culo y nos gusta. O por qué no, uno del gran líder Petro, donde literal dice: construcción del liderazgo mítico, los hitos de la carrera política de Gustavo Petro. Ah, no te dije, el CONICET también se usa para crear literatura favorable a los países que piensan, bueno, como los políticos de Argentina. En el primer comentario del video tenés todos los links a todo lo que estoy diciendo y a todas las fuentes de absolutamente todo lo que digo en el video. Trabajo. El empleo decente será garantizado, así como la igualdad salarial a igual trabajo frente a los hombres. ¿Saben lo que es una banda salarial? La idea es más o menos así. Supongamos que tenés un supermercado y buscás contratar 2 empleados nuevos. La práctica correcta es que ambos ganen entre 500 a 600 dólares mensuales. ¿Y por qué no un número fijo? ¿Por qué no 550, por ejemplo? Porque aunque es cierto que ambos van a estar haciendo el mismo trabajo, puede que uno lo haga mejor que el otro. La banda salarial es eso, es la herramienta que usa un empleador para premiar a los trabajadores que hacen bien su trabajo, sin importar si ese empleado es hombre, mujer o un spin-off. El Estado como empleador. El Estado actuará como empleador de última instancia, ofreciendo empleo a quienes puedan y quieran trabajar, pero que no encuentran en el sector privado, beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios. Le vamos a dar empleo a un territorio. Tengo 1000 cosas para decir sobre esto. Primero, la lógica. Como no hay trabajo en el sector privado, el Estado va a dar trabajo. Hombre, el Estado se financia con los impuestos que paga trabajando el sector privado. Si no hay trabajo, nadie paga impuestos, entonces ¿cómo mierda vas a contratar más empleados públicos? Imprimiendo dinero. Y por otro lado, cuando yo contrato a alguien, lo hago porque necesito que esa persona haga algo. Yo no llamo al plomero si no se me rompieron los caños. Y acá Petro quiere contratar gente porque no tiene trabajo. Entonces, si son contratados, ¿qué tarea van a hacer? Obras públicas. Y sí, era obvio. El Estado contratará obras de menor tamaño e impacto local, veredal o barrial, en las que se contrate a las poblaciones que allí habiten. Las poblaciones. ¿Te das cuenta? Porque toman como que población es una etnia, después otro género es otra población, entonces dice poblaciones. Es una, la población. Estúpidos. Esto pasa en Argentina todo el tiempo. Vos haces una obra pública porque, bueno, la necesitas. Por ejemplo, un hospital. Porque lo necesitas. Pero, ¿qué pasa cuando el objetivo no es el hospital en sí, sino contratar gente para que trabaje en la construcción? Bueno, el hospital no se termina de construir nunca. Porque cuando se termine de construir vas a tener que despedir a todos los obreros que trabajaron ahí. Y ni el Estado, el gremio o el sindicato quiere eso. Un muy buen ejemplo de lo que estoy hablando es el Hospital Materno Infantil Alberto Balestrini, inaugurado en el 2007, y en el 2008, y en el 2010, y en el 2011, y finalmente en el 2014. Se estimaba que la construcción iba a llevar 2 años, y efectivamente llevó 7. Y además, si esto pasara en Colombia y se esforzaran para hacer el hospital, no lo harían a tiempo. ¿Y sabés cómo sé eso? Por lo que leímos antes. Beneficiando principalmente a las y los desempleados, jóvenes, mujeres, trabajadores informales, las economías populares y los territorios. En ningún lado dice obrero, arquitecto o maestro mayor de obra. Arte, sí, arte. Reconoceremos el valor de los y las artistas como sujetos creativos deliberativos, concertando espacios de participación con las comunidades. Fortaleceremos espacios culturales, academias de arte y oficios, festivales de arte y cultura, carnavales, entre otros. Imagínate que vos haces bicicletas. Si tus bicicletas son lo que la gente quiere, la gente compra esas bicicletas y podés vivir de eso. Pero en el momento que dejás de hacer las bicicletas que la gente quiere, dejás de vivir de eso. Tu cliente ya no sería la persona que maneja la bicicleta, sino que sería el político. En otras palabras, importaría más que la bicicleta tenga los colores del partido del político que te está dando el subsidio que tenga ruedas. Y exactamente lo mismo pasa con el arte. Subsidiar el arte solamente termina en arte militante, partidario y probablemente sin esfuerzo. Porque tranquilamente el artista, en lugar de hacer un cuadro, podría ir a la tele, hablar bien del político y listo, ya cumpliría los requisitos del subsidio. Y no tendría que hacer ningún cuadro. Y una cosa más, ¿quién crees que quiere un subsidio para hacer bicicletas? ¿El que hace buenas bicicletas que todo el mundo quiere comprar o el que hace bicicletas de mierda? El subsidio promueve y atrae el fracaso. Si querés arte, lo que tenés que hacer es, bueno, mejorar la economía. A un bicicletero le va a ir mucho mejor en un país donde la gente puede comprar sus bicicletas.
Y si no me crees lo que estoy diciendo, respondeme esto. ¿Cuántos óleos viste colgados en la casa de un pobre? Niños, niñas y adolescentes en jornada extendida para el amor al saber, la naturaleza y la paz culminen la educación media. O educación, era más fácil poner educación. Terminaremos con el dramático abandono escolar de millones de adolescentes que llegan a 9º grado y son forzados por la desigualdad y la exclusión a no culminar el bachillerato porque tienen que trabajar o son reclutados por el multicrimen. ¿Qué sería el multicrimen? ¿Entrar a robar un banco y venderle droga a los de seguridad? Los grados 10 y 11 se convertirán en la puerta de entrada y de tránsito real a la universidad. Explícame porque esto me supera, Petro. ¿Qué tiene que ver la universidad con el abandono escolar? La articulación entre la educación media y la superior contará con soporte tecnológico y acceso a la conectividad, alianzas con el sector productivo en ramas como la agricultura, la industria, el turismo, el arte y la cultura y con los servicios sociales a cargo del Estado, en particular el cuidado de la naturaleza, de tal manera que puedan recuperar la confianza efectiva en sus sueños y sus capacidades. Petro, corazón, vivís en Colombia, no en Disney. Los chicos abandonan la escuela porque necesitan trabajar o se mueren de hambre. No porque no tienen confianza en sus sueños. Y si abandonan la escuela porque tienen que trabajar, imagínate que menos van a ir a la universidad. Ahora, si realmente lo que querés es menos abandono escolar, este es mi consejo. Deja de proponer gasto público. Un chico que tiene que ir a trabajar porque es pobre en un país donde hay más impuestos, tiene que trabajar más. Si la economía mejora, yo te aseguro que las mismas familias se van a encargar de pagar la educación de sus hijos o ellos mismos se la van a pagar más adelante en su vida. Los maestros y maestras, etnoeducadores Y directivos docentes gozarán de todas las garantías laborales de estabilidad, ingresos, salud ocupacional, física y mental. Petro, para que algo sea bueno, tenés que priorizar las habilidades. En Corea del Sur, un país con excelente educación, solamente el top 5% de los recibidos del secundario pueden ingresar a las carreras de docencia. En otras palabras, aseguran que los más inteligentes sean los que enseñan el día de mañana. Eso es intentar garantizar una buena educación para tener lo más parecido a igualdad de oportunidades. Y eso es algo que, sin duda, Petro no haría. ¿Y sabés cómo sé que Petro no lo haría? Imagínate este escenario. Colombia efectivamente adopta el modelo de Corea del Sur, donde el 5% más exitoso puede entrar a estudiar docencia. Pero justo da la coincidencia de que ese 5% está compuesto mayormente por blancos. ¿No crees que Petro sacaría una ley en el nombre de la diversidad para que se incluya por la fuerza a indios, trans y mujeres y misceláneos? No sé si venís prestando atención, pero acá todo lo que se prioriza es sexo y color. Y además, ¿qué mierda es un etnoeducador? ¿Se darán cuenta que no hay nada más racista que pensar que una persona que tiene X color no puede aprender cierta historia y sí puede aprender cierta historia? No, nene, vos no sos blanco, vos no podés saber eso. Indígenas. Fomentaremos y financiaremos los planes de vida etnodesarrollo y comunitarios que en el marco de la autonomía de los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y rom establezcan como instrumentos para su buen vivir, el vivir sabroso. Eso de verdad lo dice. Esto siempre me causó curiosidad. Vos tenés un pueblo aborigen en tu país, ¿no? Bueno, con el fin de proteger sus tradiciones, como su agricultura, la pesca, tejer o hacer artesanías, el Estado les otorga subsidios. Eso me da a entender que ni la pesca, la agricultura o las artesanías son rentables, si no, no sería necesario que les demos subsidios. Y acá está lo que me hace ruido. Los subsidios se pagan con impuestos y los impuestos salen de la gente que trabaja. Entonces, una parte de la población está obligada a trabajar en cosas rentables para poder pagar los subsidios de los que, bueno, trabajan en cosas no rentables. Y si sigo con el mismo hilo lógico, las cosas empeoran. Nunca van a ser rentables los indígenas hasta que no tengan la necesidad de hacerlo. Y no van a tener la necesidad de hacerlo hasta que dejemos de subsidiarlos. Resumiendo, los estamos condenando a ser dependientes de nosotros. En otras palabras, los estamos domesticando. Y ahora la segunda contradicción.
Garantizaremos los derechos de los pueblos indígenas a gobernarse bajo sus leyes de origen, el derecho mayor y el derecho propio, brindando condiciones y garantías para su integridad territorial, el ejercicio de la autoridad y la justicia propia, el apoyo a la recuperación y fortalecimiento de sus idiomas, el financiamiento del sistema educativo indígena propio e intercultural SEIP, el sistema indígena de salud propio e intercultural SIPSI y el sistema de autoridades territoriales ambientales, ATEA. ¿Entendiste, amigo colombiano? Los indígenas van a tener sus propias leyes, su propio estado, pero financiado con tu estado. Y un detalle más, ¿qué crees que va a pasar cuando un indígena con sus propias leyes te robe a vos, colombiano, con otras leyes? La respuesta es nada. Porque cuando se trata de esta clase de políticas hay una especie de escala humana. Si sos hombre, importás poco, y si sos blanco, ni te cuento. ¿Y por qué razón? Bueno, porque alguien imaginó que alguna vez un blanco que estaba relacionado con vos marginó a alguien o tocó a alguien o ofendió a alguien, y entonces vos, persona en el presente, sos culpable de eso y tenés que pagar por sus pecados. Te lo quiero poner un poco más en claro para que entiendas que no exagero. Hoy en día en Argentina hay indígenas armados tomando tierras porque una chamán de 19 años tuvo una visión donde Odín le dijo: ve, hija, ve y recupera esas tierras porque son tierras sagradas de nuestro pueblo. Tierras que, por cierto, están en una de las partes más caras del turismo argentino. ¡Qué puntería que tiene Odín! Y el Estado, obviamente, no hizo nada. Es más, también se quedaron con casas de familias que amenazaron y echaron, y hasta terrenos del mismísimo ejército argentino. Así que vos y los indígenas tienen algo en común ahora. Ambos se van a regir por las leyes de los indígenas. Pensiones. La pensión como un derecho que asegura una vida digna de todas las personas en edad de jubilación, de hoy y del mañana, incluyendo a los adultos mayores que no pudieron cotizar. Lo que propone Petro es que las personas que no aportaron la cantidad de años necesarias o que no aportaron nada puedan cobrar una pensión igual. Y eso, aunque pueda sonar muy noble, es muy dañino y muy injusto. Lo voy a explicar de la forma más didáctica que pueda. Durante toda una vida de trabajo, yo aporté una parte de mi salario a un fondo común de pensiones. Lo mismo hizo un amigo mío y lo mismo hizo mi hermano. Cuando nos retiremos, cada uno de los tres va a cobrar de ese fondo. Bien, Petro propone que personas que nunca aportaron también cobren de este fondo. Pero en la canasta sigue habiendo 3 billetes. Entonces, o vamos a tener que repartir lo mismo, pero entre más personas y todos vamos a cobrar menos, o vamos a tener que obligar a los que trabajan a que aportemos más, o vamos a tener que sacar de otro lado para poder completar lo que falta. En Argentina se hicieron las 3 cosas. De los 5.200.000 pensionados, 3.400.000 o no completaron sus aportes o no aportaron nada. Entonces, para pagarles, se aumentaron los impuestos, se sacó dinero de otro lado y hasta se imprimieron billetes. Y aún así, tenemos las pensiones más bajas de toda la región. O mejor dicho, estamos penúltimos en el ranking mundial de sistema de pensiones. Y además, se destruyó completamente la idea de esforzarse. ¿Qué sentido tuvo aportar como un idiota si al final vas a cobrar menos de lo que pusiste? ¿O qué sentido tiene aportar si vas a cobrar pensión igual si no aportás? El daño no es solamente económico, es cultural. El mensaje que dan es claro. Seguir las reglas y esforzarse es de idiotas. Y una cosa más, en Colombia también existe otro sistema de pensiones, el privado. Pero transitaremos hacia un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, complementario, no competitivo. sí, Petro propone quitar el sistema privado y unificar todo en un solo sistema público. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué Petro querría el sistema de mierda que tenemos nosotros? Bueno, en Argentina se hizo todo exactamente igual como lo propone Petro. Los Kirchner expropiaron todos los ahorros que tenía la gente del sistema privado y los pasaron a un sistema público. Y a esas personas que le quitaron el ahorro les pagaron menos pensión. Y obviamente con todo ese dinero que expropiaron, bueno, impulsaron 1 millón de políticas que los llevaron a la reelección y se volvieron millonarios. Pero a ver, no digo que hayan robado eso, no robaron eso, pero se volvieron multimillonarios. Pero no robaron. Salud.
La dirección política gobernabilidad del sistema estará en cabeza de un Consejo Nacional de Salud, con la participación de trabajadores de la salud, Bien, las sociedades científicas, bien. los pacientes. ¿Pacientes? Entonces la idea es aumentar un 15% el financiamiento para medicamentos genéricos. Espere, no entiendo de qué me está hablando. ¿Dónde estoy? ¿Es usted mi sobrino? La academia, Bien. los gremios, Ok, pará. ¿No había trabajadores de la salud? ¿Por qué hay gremios en la misma mesa representando a los trabajadores que ya están sentados en la misma mesa? y las comunidades urbanas y campesinas. Me imagino que las comunidades campesinas elegirán un trabajador agropecuario, pero ¿a quién eligen las comunidades urbanas? ¿Un skater, un dealer, un mimo? Y los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas, rom ¿Qué mierda tiene que ver el color con decisiones administrativas de salud? y el sector privado. ¿Cómo que el sector privado? ¿Las diversidades raciales no son del sector privado? ¿O el sector privado ahora es una etnia? Shaman King. Implementación del sistema indígena de salud propia e intercultural. Garantizaremos el ejercicio y el fortalecimiento de las medicinas populares alternativas y complementarias. Los vikingos, que eran blancos, tenían curanderas que usaban cánticos, runas y conjuros para sanar a los enfermos. Y hoy en día tienen esto, porque son noruegos. Cuando se trata de la historia de los blancos, entendemos perfectamente lo ridículo de creer que el cáncer se puede tratar con runas o bailes en pelotas. Pero cuando se trata de indígenas, no, eso seguramente tienen razón. Y no digo que se prohíban los rituales, pero no sé, no me parece muy piola que salga una partida presupuestaria del Ministerio de Salud para financiar eso. Van a tener un indígena enfermo con una enfermedad que tranquilamente se podría haber curado, va a morir porque lo quisieron curar con el sol y hierbas y la cascada, y la culpa la va a tener Petro, porque esto se hace para ganar votos. Y para finalizar, Justicia tributaria para los derechos y la vida. o como a mí me gusta decirle, impuestos. ¿Por qué dejé esto para el final? Bueno, porque todo, absolutamente todo el programa de gobierno de Petro es gasto público. Salud tradicional y mágica pagada con los impuestos para todos. Educación etnopública. Pensiones para todos que resultan pensiones para nadie, pero que igual se pagan con fondos públicos. Subsidios por tener un color que no sea blanco. Subsidios por tener un sexo que no sea hombre. Y miles de empleados públicos más de los que hay en este momento. Entonces, la pregunta más importante de todas es: ¿quién carajo eligió el nombre Plan Colombia Potencia Mundial? De verdad, habiendo gente genia que crea nombres como el Señor de los Novillos. Hablando en serio, la pregunta más importante de todas, de todo el video es: ¿cómo mierda Petro va a pagar por todo esto? Bueno, según él, con impuesto a los más ricos. Pero, ¿es posible eso? La respuesta puede sorprenderte. Sí, pero solamente una vez. Los ricos tienen una particularidad que vos y yo no tenemos. Mucho, pero mucho dinero. Si les cobras impuestos altos, te los van a pagar una sola vez y luego se van a ir a otro país donde les cobran menos impuestos y las empresas que tenían, bueno, y para ser honestos, ningún presidente va de verdad en contra de los ricos, porque son los ricos los que les pagan las campañas. Petro gastó 19.000 millones de pesos solamente en estas elecciones, solo en esta, y es la tercera vez que se candidatea a presidente. Cuando un político te dice voy a ir por los ricos, lo que realmente está diciendo es voy a ir por ciertos ricos y después los voy a reemplazar con mis amiguis que son igual de malos que los otros ricos, pero que van a tener completa impunidad porque son mis amiguis. El verdadero costo del plan Colombia Potencia Mundial para la Vida lo vas a pagar vos, trabajador de clase media y clase media baja, como siempre ha sido en Argentina. O lo pagarás con impuestos, o lo pagarán tus hijos con un préstamo, o se imprimirá dinero y lo pagarán todos con inflación. Pero ojalá que esté equivocado en todo lo que dije en este video y a Colombia le vaya bien. Lamentablemente, sí te puedo decir algo con seguridad. En Argentina eso no funcionó. Espero que te haya gustado mucho este video. Para el próximo creo que ya tenemos la máscara. Creo. Una particularidad que hace este video único es que en el caso de que gane Petro, voy a cambiar la portada y el nombre del video a ¿puede Colombia volverse la nueva Argentina? Y nadie se va a dar cuenta.
porque el guión está escrito para que funcione de ambas maneras, propuestas políticas o el futuro de Colombia. Este canal se mantiene gracias a los Patreons. Como entenderás, la mayoría de mis videos están o parcialmente o completamente desmonetizados. Así que los Patreons son clave para que yo pueda seguir haciendo esto. Por lo tanto, un abrazo gigante a ustedes, mis Patreons. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Muchas gracias por contribuir para que todo esto sea posible. Si quieres ser Patreon del canal, puedes hacerlo vía patreon.com/tipitoenojado, PayPal o criptomoneda. Y si estás en Argentina, Mercado Pago o transferencia directa. De nuevo te doy las gracias por haber llegado hasta el final y como siempre te deseo libertad.